Veamos ahora el siguiente ejercicio. Se pide dibujar las proyecciones diédricas del segmento AB, sabiendo que la recta definida por AB es frontal. La recta definida por AB forma 45 grados con el plano horizontal. El punto B se encuentra a la derecha del punto A. Y finalmente, el punto B tiene coordenadas desconocido en X, desconocido en y 10 negativo en Z. Vamos, en primer lugar, a analizar el enunciado y a ver cuál va a ser el procedimiento, los pasos que vamos a seguir para resolver el ejercicio y encontrar las proyecciones diédricas del punto B. En primer lugar, la recta definida por AB es frontal. ¿Qué significa? Significa que en el espacio, nuestro segmento AB y la recta que lo define, por supuesto, es paralela al plano vertical de proyección y está inclinada un ángulo que llamábamos en aquella oportunidad el ángulo alfa 1 con respecto al plano horizontal. Dicho ángulo alfa 1 tiene un valor distinto de 0 y distinto de 90 grados. Por lo tanto, siendo la recta frontal paralela al plano vertical de proyección, su proyección o sombra en el plano horizontal será paralela a la línea de tierra. Por otra parte, la proyección vertical de la recta tendrá una inclinación distinta de 0 de 90 grados con respecto a la línea de tierra. Esa inclinación es el valor que tiene el ángulo alfa 1 en el espacio y que podemos ver directamente, como ya sabemos, entre la proyección vertical de la recta y nuestra línea de tierra. Eso en cuanto a la posición de la recta. Ahora bien, la recta definida por AB forma 45 grados con el plano horizontal. Ese valor que se nos está suministrando es precisamente el valor que tiene el ángulo alfa 1 y que puede ser visualizado entre la proyección vertical de la recta, repito, y la línea de tierra. De manera que la inclinación de la proyección vertical de la recta ya se conoce. Claro, esa inclinación se puede verificar bien a la izquierda o bien a derecha del punto A, pero el siguiente punto nos permite buscar una solución definitiva, porque dice que el punto B se encuentra a la derecha del punto A. Es decir, el ángulo que el de 45 que vamos a buscar es en este sentido. Sin embargo, hay otra posibilidad. La inclinación de 45 grados puede hacerse apuntando hacia arriba en lugar de hacia abajo, hacia la derecha hacia abajo o hacia la derecha hacia arriba. Para aclarar ese punto, el último ítem dice lo siguiente: el punto B tiene coordenadas desconocido en X, desconocido en Y, 10 negativo en Z. Si el punto B tiene una coordenada en Z, cota o altura, recordemos, con un valor negativo, no debemos tomar como orientación correcta la que va hacia arriba y hacia la derecha del punto A, puesto que las cotas, siendo la cota de A positiva, las alturas o cotas tomadas hacia arriba de A serán también positivas. Luego, si el punto B va a tener una cota negativa, naturalmente la recta debe descender desde el punto A hacia alturas inferiores, como le es la altura de B, que tiene signo negativo. Dicho esto, vamos ahora a realizar los trazados correspondientes. En primer lugar, construyamos una recta paralela a la línea de tierra por la proyección horizontal del punto A, puesto que, como dijimos, nuestra recta es frontal. En segundo lugar, vamos a dibujar una recta que pase por la proyección vertical de A y forme un ángulo de 45 grados con la línea de tierra hacia la derecha y hacia abajo. Para ello vamos a emplear una herramienta que se conoce como ángulo dada su amplitud. Esta herramienta de GeoGebra requiere de un punto sobre un lado del ángulo que se va a crear, el vértice del ángulo que se va a crear y por último el valor de la amplitud de dicho ángulo. Antes de comenzar a usar este comando o esta herramienta, vamos a definir un punto cualquiera sobre el alineamiento
sobre el alineamiento que pasa por el punto A. Por ejemplo, este punto. Punto en objeto sobre el alineamiento. Para tomarlo como referencia. Ahora bien, el ángulo que queremos reproducir es el que se forma entre la recta que va a pasar por la proyección vertical de A y la línea de tierra, es decir, un ángulo más o menos por acá. Pero la herramienta, a mi modo de ver, es más fácil de usar si utilizamos el ángulo, no es el ángulo que queremos, sino 90 grados menos el ángulo que queremos. En este caso, como el ángulo alfa y alfa 1 son de 45 grados, 90 grados menos esos 45 me da como resultado un ángulo de 45 grados. De manera que yo voy a utilizar el ángulo que forma la proyección vertical de la recta con el alineamiento del punto A para resolver el problema. Entonces, activemos la herramienta ángulo dada su amplitud. Tomamos el punto arbitrario sobre el alineamiento que construimos anteriormente, seleccionamos luego la proyección vertical de A y introducimos el valor de la amplitud del ángulo. 45 grados está por defecto, es precisamente el valor que queremos introducir. Está la opción de escoger el sentido del ángulo antihorario, es el que debemos en este caso seleccionar. Y de esa forma se genera un ángulo de 45 grados acá, determinado por un punto nuevo que crea el programa GeoGebra y que nos va a servir para determinar la proyección vertical de la recta. Luego definimos una recta que pasa por A vertical y por el punto creado por el programa, y de esta manera se obtiene la proyección vertical de la recta definida por el segmento AB. Recordar que el ángulo alfa no es el que acabamos de crear, sino 90 grados menos el que acabamos de crear. En este caso, siendo 45 grados el ángulo alfa, pues ambos ángulos son del mismo valor. A continuación vamos a construir una recta sobre la cual se va a encontrar la proyección vertical de nuestro punto. ¿De qué manera? Vamos a trazar una paralela a la línea de tierra que diste de dicha línea de tierra 10 milímetros. Para eso determinemos antes la intersección entre la línea de tierra y el alineamiento del punto A. Un punto que está en la línea de tierra y por tanto tiene cota igual a 0. Con ayuda de la herramienta circunferencia centro radio, tracemos un arco de circunferencia, una circunferencia de radio igual a 10 milímetros, que es la altura o cota del punto B. Y seleccionemos el corte o intersección entre el arco creado y la línea de referencia del punto A. Recordemos, hay dos cortes posibles, siendo la cota del punto B un valor negativo, debemos tomar la intersección de la parte inferior de la pantalla. Por ese punto, tracemos una paralela a la línea de tierra, la cual debe contener a la proyección vertical del punto B. Todos los puntos que están en esta recta, en el plano vertical, son posibles proyecciones verticales para el punto B, puesto que todos esos puntos están a una distancia de 10 milímetros de la línea de tierra y están por debajo de dicha línea de tierra. Ahora bien, como el punto B debe pertenecer a nuestra recta frontal, naturalmente la proyección vertical de dicho punto se encuentra en la recta que trazamos a 45 grados con respecto a la línea de tierra anteriormente. De manera que el punto B en proyección vertical no puede ser otro que el corte entre ambas rectas trazadas. Renombramos dicho punto como B en proyección vertical y a continuación determinamos la proyección horizontal de nuestro punto B, para lo cual acudimos a una perpendicular a la línea de tierra trazada por B vertical y buscamos el punto de intersección
entre el alineamiento correspondiente que acabamos de trazar y la paralela a la línea de tierra construida por la proyección horizontal de A, que viene a representar la proyección horizontal de la recta frontal. Renombramos como B en proyección horizontal y procedemos a dar los toques finales al ejercicio. Un segmento de un color llamativo y un grosor apreciable. Trazamos la proyección vertical del segmento AB correspondiente al segmento definido por A vertical y B vertical, y finalmente la proyección horizontal de AB. Por último, ocultamos los trazos auxiliares para darle mayor calidad estética al trabajo. Y damos por concluido nuestro ejercicio.